Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Dios les bendiga nuevamente en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Amén. Los saluda su hermano y pastor Iván Rascón de la Iglesia Alcance en Socorro, Texas. Amén. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que Dios nos da de compartir con ustedes, de estar nuevamente con ustedes. Ha sido un mes increíble, una experiencia especial para nosotros. Amén. Y esperamos que para todos y cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo cada jueves, amén, sea igual de buena, amén, esta experiencia, amén. Hemos estado hablando acerca del amor, amén, y los beneficios del amor, y cómo el amor, cómo es necesario, amén, aún en la vida de nosotros, amén, como cristianos, cómo es importante para nosotros el perdonar, amén. Así que en esta hora, amén, quiero leer una palabra, una porción de la palabra de Dios, amén, y luego les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es un honor para nosotros, amén, que nos esté acompañando el día de hoy, nuestro copastor, amén, de la iglesia, nuestro hermano Samuel Sarabia. Pero antes de que él se presente, amén, quiero leer la palabra de Dios, y luego les voy a pasar ahí con él, amén, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, que se lee en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 24, amén. Y dice la palabra de Dios: porque este es mi hijo amado, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, amén. Esto habla de el hijo pródigo, amén, cuando vuelve, amén. Así que en esta hora, antes de tomar más tiempo, quiero presentarles a nuestro hermano copastor, nuestro hermano Samuel Sarabia, que un saludo, amén, aleluya. Dios les bendiga. Es un honor y un privilegio poder estar aquí juntamente con nuestro pastor. Es un sueño cumplido, amén, porque pues, la realidad es que no debemos de estar aquí, amén, debemos de estar muertos en la cárcel o en otras partes, pero en la misericordia de Dios Él nos tiene aquí y estamos haciendo por lo cual Dios nos creó, por lo cual nos mandó. Y eso es de anunciar, amén, aleluya, que nos ha tomado de las tinieblas a su luz admirable. Les saludo en el amor de Cristo, reciban un saludo de mi parte, de mi esposa, mi amada esposa Cintia y mi familia, amén. Va a ser una tópica, una conversación muy bonita esta mañana, amén, de la parábola del hijo pródigo, amén, esta historia, amén, pues esta parábola que está aquí en Lucas, amén, es realmente habla de mi vida en lo personal y pues vamos a entrar más en el pastor. Así es. Le damos gracias a Dios porque ahorita hablábamos acerca del hijo pródigo, amén. Y es especial, hermanos, porque vamos a cerrar este mes, perdón, hablando acerca del perdón, amén. Y aquí podemos ver en el versículo que leíamos, es cuando el hijo pródigo vuelve, amén. Y nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades, amén. Y en esta hora es un honor, amén, que lo hemos podido hacer, amén, que hemos podido traer a nuestro hermano pastor, amén, Samuel Sarabia, porque nosotros creemos especialmente, hermanos, que Dios es un Dios que sirve y es un Dios que da segundas oportunidades, amén. Es un Dios que nos permite, amén, seguir adelante, que nos perdona, y muchas veces nosotros, amén, no entendemos el por qué, o no nos perdonamos. Lo hemos hablado en estos días, amén, en las semanas, de que muchas veces Dios nos perdona, pero a nosotros nos cuesta trabajo perdonarnos, amén. Y en esta hora quiero pedirle a nuestro hermano
que nos comparta, amén, cómo es o cómo ha sido la segunda oportunidad. Amén. Hey, amén. Y meditábamos en esta mañana en la parábola del hijo pródigo y es bien hermoso porque el que está dando la palabra es Jesús mismo. Y Jesús mismo, Él es nuestra segunda oportunidad encarnado. Amén. ¿Por qué? Porque fue mandado de parte de Dios, amén, para morir por nosotros, por nuestros pecados. Sabemos que en el huerto del Edén, pues el hombre Adán, como dicen los mexicanos, la regó. Pero ya estaba en plan para Dios darnos esa segunda oportunidad. Y el que está dando esta palabra en el libro de Lucas 15 es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestra segunda oportunidad. Amén. Y quería tocar un poco, amén, en esto también, porque pues nosotros nacimos en un hogar cristiano. Amén. Nuestros padres nos enseñaron la palabra desde chico, desde bebé. Nuestros padres son pastores, los dos. Y podemos relatar, amén, porque el padre en la historia del hijo pródigo, pues, es en eso, es estar en una casa donde, están los principios de Dios, es Dios mismo. Y también no nomás eso, pero en eso es que los principios bíblicos se nos fueron enseñados. Amén. So, nacimos en casa de Dios y como los 17 años, amén, pues nos apartamos, amén, de los caminos de Dios. Amén. Y así como el hijo pródigo tomó su parte, su herencia de su padre, y dijo, pues dame mi herencia, Padre. Yo sé lo que estoy haciendo. Él pensaba lo que estaba haciendo. Yo igual pensaba que yo sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe qué? Básicamente yo le estaba diciendo a mis padres y a Dios, les estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no necesito de su guianza ya más, sino yo puedo guiarme yo solo, por mi propia sabiduría, por mi propia fuerza. Y relato mucho con eso, con el hijo pródigo, que él pensó que la iba a armar y la iba a hacer él solo. Y pues salimos, como dice mi suegra, al mundial. Amén. Y fuimos al mundial y pues vamos a hablar de unas cuantas cosas que pasamos estando en el mundo. Amén. No es de ningún tipo de gloria, sino que es para darle gloria a Dios de donde Él nos sacó. Amén. Mientras que estábamos en el mundial, pues robábamos, hacíamos de todo tipo de droga, marihuana, el alcohol, cristal, muchas cosas malas, feas, y también no nomás eso, llegamos a estar en la cárcel en varios tiempos. Básicamente lo que tenemos que entender es que cuando uno sale del cerco, amén, de la protección de Dios, estamos jugando con nuestra vida. Y en muchas ocasiones era para nosotros no estar aquí. Accidentes o personas que nos quisieron matar. Amén, aleluya. Pero fue por la misericordia de Dios que nada de eso pasó, sino que Dios aún estaba cerca, amén, y Él estaba esperando hasta nosotros decir que ya estuvo bueno, que ya entendiéramos que lo que estaba afuera no era ni cerca de igual de lo que traíamos cuando estábamos en la casa de papá. Y es importante entender, ¿verdad?, de que como Dios, aún naciendo en un hogar cristiano, ¿verdad?, donde tus padres eran pastores y todo, muchas veces, no necesariamente tenemos todos que nacer en hogar cristiano, ¿verdad? Sabemos que mucha gente lo hace, pero aún hay mucha gente que no y piensa que ya no hay perdón de Dios, que ya no hay una segunda oportunidad. O sea, si podemos rescatar algo, ¿verdad?, y ponerlo así como ha dicho nuestro hermano acerca de la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo reconoció
Esto es lo más importante que tenemos que quedarnos ahora, el día de hoy. Reconoció el hijo pródigo que estaba mal, reconoció el hijo pródigo que vivía mejor en casa de sus padres, reconoció el hijo pródigo que si algo quería él hacer, que iba a estar mucho mejor él en la casa de sus padres. Entonces, eso es lo que necesitamos. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahorita le voy a pedir a nuestro hermano que hable de cómo Dios lo trajo a donde está ahora y hable un poco de cómo, de todo lo que pasó, de todo lo que hizo. Y muchas veces cuando pasamos por esas cosas, la gente dice, no, ya no tengo perdón de Dios. Ya Dios se olvidó de mí, yo me olvidé de Dios. Dios, ¿por qué se va a acordar de mí? Dios ya no me va a dar nada. Pero no es así. Debemos de recordar, y yo siempre le he dicho a la iglesia, sí, Dios es Dios poderoso, Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios omnipotente, y estoy de acuerdo, pero no se nos puede olvidar que Dios es nuestro Padre también. Y como nuestro Padre, Él quiere lo mejor para nosotros. That's right. Y entonces es importante entender eso, porque cuando llegamos a entender eso, logramos entender de que hey, Dios espera lo mejor de nosotros y Él quiere lo mejor de nosotros. Si fallamos, como tal vez nuestros hijos nos fallan, amén, pero no porque nuestros hijos nos fallan, nosotros los vamos a desechar o los vamos a echar a un lado. De la misma forma, Dios no lo hace. Entonces, ya nos platicaste un poco de cómo fue, ahora cómo llegaste hasta este lugar. Pues fue, pues no sé si decir que Dios trabaja en formas misteriosas, pero Dios trabaja y no muchas las veces nos habla, nos dice, hey Samuel, ten cuidado, y nos habla en una voz apacible, y luego ya después es Samuel, te estoy avisando que algo no está bien, que tienes que regresar, y aún así caían en oídos sordos, y no fue hasta que el Señor nos tuvo que hablar recio, duro, y Él nos afligió, y en esos momentos de aflicción supimos que tuvimos que regresar a casa de papá. Y es bien interesante porque a lo mejor hay personas allá afuera que, como decía nuestro pastor, que sienten que, ¿sabes qué? Pues no puedo recibir otra vez el perdón de Dios, no puedo dar, que Dios nos dé una segunda oportunidad. Sabes que no soy digno porque ya he gastado como el hijo pródigo, ya gasté mi herencia, voy a decirle a mi padre que nomás voy a llegar y voy a ser uno de sus jornaleros, un trabajador. Amén. Y para nosotros regresamos a casa por la aflicción que Dios nos había traído. Y bien interesante porque aún yo regresando a casa, el enemigo continuaba diciéndome en mi mente que yo no podía regresar. Él decía, tú no puedes regresar, tú ya gastaste esa oportunidad, ya te desviaste, tú no vas a poder regresar. Y eran cosas que el diablo seguía en mi mente dándome para tratar de hacerme que yo los creyera, y era constante. Era, no, tú no puedes, tú ya estabas conmigo, tú no eres digno ya, tú ya gastaste, tu salvación está perdida. Y es bien hermoso porque Dios pone a nuestros padres, amén, en nuestras vidas, y están a los momentos llaves. Y fue en ese momento que yo le pregunté a mi padre y le dije, papá, yo te quiero preguntar algo. Todavía soy salvo. Y mi padre me dice, Samuel, te voy a decir algo. El Señor no te salvó sabiendo que después ibas a hacer una pérdida. Amén. En otras palabras, mi padre me estaba hablando de una característica de Dios que yo todavía no todavía disfrutaba o sabía de Él. Y esa característica es el amor, y en el amor inculca misericordia, inculca segundas oportunidades, inculca muchas cosas el amor de Dios. Y fue en eso que Dios abrió el camino, las palabras de mi padre, para realizar y decir, ¿sabes qué? Sí, Dios supo lo que estaba diciendo y abrió para yo entender que desde Dios yo nací con un propósito. Y eso es llave para todos entender que nacimos con un propósito, porque hay una cosa que el diablo no puede quitar
o puede robarte o hacer a un lado, es el propósito de Dios en tu vida. So, no importa donde el diablo a lo mejor te tiene ahorita, el diablo lo que te esté haciendo, todo eso, él no puede quitar el propósito por lo cual tú naciste. Y esos llaves son, ni el diablo mismo ni nada puede parar el propósito que Dios tiene en tu vida, diciendo en eso que tú yo fui creado para llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio al mundo. So, desde antes que yo naciera, como dice su palabra, Él ya tenía preparado esto para mí, y ni el diablo mismo, ni las drogas, ni el alcohol, ni las agendas de otros, ni huéspedes en el aire pudieron parar eso. So, Y hay dos cosas bien importantes en esto que dice. Una, muchas veces, en el caso de nuestro hermano, fue sus padres, ¿verdad? Tu padre que le preguntas, oye, ¿tú ya estoy salvo? Y tu padre te dice, hey, Dios no salvó algo que se iba a perder, ¿verdad? Es muy importante porque muchas veces, otra vez, como hijos de Dios, criticamos, ¿verdad? Y en vez de enseñar el amor de Dios, no, sí, tú ya dejaste todo, no, ya te perdiste. Habemos muchos pastores que nos encanta mandar gente al infierno, o sea, como si Dios nos hubiera dado esa capacidad, que no nos dio, no tenemos esa capacidad. Es por eso que es importante aprender el amor de Dios, ¿verdad? Y el perdón, que es de lo que estamos hablando. Es importante entender eso. Y desde aquí, ¿verdad? Un saludo a tus padres y también esas palabras de aliento que te dieron en ese momento, es especial, de decir, no, mijo, o sea, no pasa nada, aún reconociendo tú lo que estabas pasando, lo que estabas viviendo. Él es honesto, tu papá, y te dice, no, sabes que Dios no iba a hacer algo nada más por hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? No iba a salvarte nada más sabiendo que te ibas a perder después, sino que Dios lo hace con intención. Y lo otro es el propósito. Nosotros, Dios ha depositado un propósito en todos y cada uno de nosotros. Y tal vez tú dices, no, sabes que es que yo iba a la iglesia, ya no tengo perdón de Dios ni nada. Pero no, esta es una gran verdad que está diciendo nuestro hermano Samuel. Es una gran verdad de que Dios no se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros muchas veces lo dejamos. Y a través de la Biblia, a través de la experiencia, muchas veces la gente dice, no, es que Dios ya no me escucha. No, si Dios te sigue escuchando. Pero Dios nos quiere enseñar. Amén. Enseñar a través de todo. También así como dije que Dios es Dios, que Dios es nuestro Padre. Dios es un maestro por excelencia. Y Dios le interesa que aprendamos. Amén. Que aprendamos de que con Él tenemos todo, con Él tenemos la vida, y que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y que si Él nos perdona, amén, que nosotros también aprendamos a perdonarnos. Amén. Es clave la palabra que está dando nuestro pastor Iván. Y pues antes de entrar un poquito más en esto, quería, no nomás fue mi padre, amén, del primer punto que dio pastor fue mi madre. Las oraciones de mi madre, aún estando fuera, ella no perdía fe, amén, que Dios estaba en el asunto, que Dios estaba, que Él todavía peleaba por ella. Y no nomás fue ella, fue mi abuela, amén, que ellos oraban y todo. Y es muy importante, amén, tomar, darle gracias a Dios por esas personas en nuestras vidas, porque si no fueran por ellas, amén, aleluya, no tuviéramos aquí tampoco, amén. So, sí le damos muchas gracias a Dios, amén, por eso. Y la otra cosa que quería cubrir en eso de lo que hablaba nuestro pastor Iván es de la humildad. Como decías, Dios, muchas de las veces amén, ya uno si se hace ministro o se hace un título en la iglesia, amén, quieren condenar a la gente luego, pero si realmente somos humildes, amén, lo que hace la humildad es que nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda de donde Dios nos sacó, nos recuerda que somos faltos, amén, y somos igual que todos los demás, amén. Y eso no se nos puede olvidar. Yo sé unas palabras que usted dice, pastor, es que siempre que permanezcamos con nuestros pies firmemente en la tierra, amén, y que siempre nos acuerdemos, y, amén, y tengamos humildad. Y es importante eso, porque muchas veces, aún nosotros, amén, el apóstol Pablo, que para muchos es
es un siervo de Dios por excelencia, fue un siervo de Dios por excelencia, casi escribió la mitad del Nuevo Testamento, o más de la mitad. Él decía de los pecadores de los cuales yo soy el primero. That's right. Y ahorita el punto que tocaste es muy, muy interesante, porque muchas veces cuando tomamos un lugar o una posición, ya nos creemos que estamos arriba de todos, cuando no es así. No es así. Es un privilegio que Dios nos ha dado, el poder servir, el poder ayudar a los demás y el poder traer palabras de aliento. Amén. En nuestras bocas hay palabras, debe de haber palabras de vida y no de muerte. Amén. Porque la lengua tiene un poder tremendo. Entonces, hay personas que Dios nos pone en nuestro camino para que nosotros los ayudemos a entender el perdón de Dios, para que nosotros les extendamos una mano. Amén. Que hay gente que tiene necesidad, que les tendamos la mano y que les digamos, hey, ¿sabes qué? Hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza. Amén. Y es algo muy importante, amén. Es muy importante. Y sobre la humildad en los ministros, wow, yo creo que es necesario entender de dónde fue que Dios nos sacó y para qué. Amén. De dónde Dios nos sacó y para qué. ¿Por qué? Porque eso nos va a encontrar y nos va a dar un propósito. Amén. En la vida. Que todos tenemos un propósito, ¿estamos de acuerdo? Tenemos un propósito en la vida y vamos a cumplir, pero es importante cumplirlo con humildad. Amén. Con humildad. Amén. Y queríamos entrar más en ya transicionar de cómo fue, de donde estábamos a donde Dios nos tiene hoy. Y cuando regresamos y realizamos, quería dar el ejemplo primero de cómo Dios me abrió más los ojos del perdón que Él tenía para mí en la transición de yo regresar a la casa de papá. Me acuerdo muy bien que Dios habló a mi corazón y me hizo unas preguntas. Me dice, ¿tú ves a tu hijo Elijah? Porque mi hijo mayor se llama Elijah. Le digo, sí. Me dice, si tu hijo Elijah la riega o hace algo mal, dijo, ¿tú le vas a decir que él tome sus maletas y se vaya de tu casa? Y yo le dije, no, seguro que no, Dios, porque yo lo amo. Y Dios dijo, así mismo yo soy tu padre, y no nomás porque has cometido errores, yo te voy a echar para afuera. Y eso era bien hermoso saber que Dios, en esos momentos yo recibí el amor y la misericordia de Dios en mi corazón y dije, sí, Padre, tú eres Dios de segundas oportunidades y yo tomo ventaja de ellos. Y en mi oración yo le decía al Señor, Señor, sé que he malgastado todo, me diste dones, me diste propósito. Le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo me contento regresar a tu casa y yo voy a ser el que barre la iglesia, yo voy a ser el que limpia el templo. Le dije, porque todo lo primero que tú me diste, amén, lo malgastes. Yo nomás estoy contento estando en tu casa. Soy agradecido. Pero ahí es donde Dios también habla conmigo y me dice, Samuel, no, yo no te llamé, amén, para hacer otras cosas. Yo te llamé para hacer por lo cual yo te llamé desde un principio. Y fue dar su palabra. Y fue, en hermoso era Dios diciéndome, ¿sabes qué? Por lo cual los dones que yo te di todavía están en ti. Has recibido mi perdón. Tienes mi Espíritu Santo para guianza para ti. Tú vas a hacer por lo cual, amén, yo te llamé. Y me recordaba porque en los 2 episodios anteriores donde usted compartía del perdón, de propósito hablaba un poco de Jonás, como Jonás se quiso desviar por lo cual Dios lo había llamado. Amén, lo había llamado, hey, ve, predica a Nínive. Y aún en eso está hablando de que él iba a ir a predicar, que si no se arrepentían, se iban a morir. Y eso es una historia del amor de Dios también, porque Dios les extiende perdón y los perdona a sí mismos. Y Dios, regresamos a los caminos de Dios y hemos estado trabajando junto con nuestro pastor. Y es otra cosa que yo miraba cómo Dios, antes de que llegáramos a empezar a hacer el propósito de Dios, Dios siempre prepara y abre camino. Así es. Y quiero decir esto porque cuando Dios nos trae a la vida de nuestro pastor Iván Rascón,
Dios estaba ya preparando. En ese momento no teníamos nuestra propia iglesia. No estaba usted en el pastorado todavía, pastor, por lo cual Dios le ha hablado. Pero Dios estaba preparando para tener no nomás esa amistad con usted, pero esa mancuerna, esa hermandad, amén, cristiana, amén, espiritual, donde Dios sabía que en lo que venía en el futuro, cuando sí le iba a dar su iglesia para pastorear las ovejas, su equipo ya estaba en su lugar. Y yo le doy gloria a Dios porque así es Dios. Dios siempre prepara las cosas por adelantado y luego ya nos pone en situaciones en donde tenemos que estar para trabajar para Él. Para la gloria de Cristo, amén, Dios nos llamó, somos copastores, amén, fuimos ministros por unos años, amén, donde estábamos anteriormente. Y Dios cuando oran por nosotros y nos dicen que vamos a ser pastores, amén, hasta yo me quedé asombrado, dije yo, pastor, dije, no sé. Y lo más loco de todo es que muchas de las veces nosotros nos capacitamos hasta cierto punto, pero es Dios el que hace todas las cosas. El que hace todas las cosas. Él dice, tú no, a lo mejor tú no crees en ti, pero yo sí creo en ti. Y eso es lo más importante, amén, creer. Nos queda un minuto, le voy a pedir a nuestro hermano Samuel que haga una oración, amén, en esta hora, para que si hay alguien por ahí, amén, que duda del perdón de Dios, que sepa que le hay, amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre. Te damos gracias, Señor, primeramente por un día más que nos has dado, Señor. Podemos estar aquí, amén, en comunión, no nomás con nuestro pastor Iván, pero a nuestros oyentes que nos escuchan, amén, ahí por la tele. Padre, yo te pido, Señor, por cualquier que está escuchando nuestra voz y escuchó nuestro testimonio, escuchó tu palabra, Señor, que ellos sepan que tú eres un Dios de segundas oportunidades, Padre. Puedo decir que hasta de tercera, cuartas oportunidades, Señor. Tú nos das la oportunidad, Señor, aún como el ladrón que está en la cruz, que estaba en la cruz enseguida del Señor, hasta el último segundo, tú extiendes tu mano, Padre. Y en estos momentos, todo aquel que nos escucha y extienda tu mano hacia ti y te pide, Señor, por ayuda, Señor, sabemos que tú extiendes tu mano. Tú lo tomas, Señor, y tú los tomas, Padre, y tú los perdonas. Y, Señor, tú les das la bienvenida de vuelta, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gracias. Le damos gracias a Dios en esta hora, amén, por todo lo bueno que ha sido. Si usted tiene una petición, siga llamando, amén. Estamos esperando sus llamadas y seguimos orando. Dios les bendiga y recuerden, debemos estar unidos en el amor de Cristo, amén. Aleluya.